este bloque vamos a continuar desarrollando los principales puntos que plantea Kuhn en lo que denominamos el giro historicista. Decimos que es un giro historicista porque Kuhn le va a dar énfasis o va a reconocer la importancia del contexto de descubrimiento en su mirada o en su perspectiva epistemológica. A su vez también para Kuhn el desarrollo de la ciencia no es acumulativo como lo planteaba la filosofía clásica de la ciencia, sino que hay un desarrollo discontinuo. Es decir, a diferencia de Popper, que pensaba que la ciencia avanzaba por conjeturas y refutaciones, la concepción de Kuhn es totalmente diferente. Para eso vamos a presentar algunos conceptos que son vinculantes a su desarrollo teórico. En este caso vamos a hablar de la idea de revolución científica y el concepto de inconmensurabilidad. Comencemos entonces con la idea de revolución científica. Para Kuhn sostiene que podemos distinguir en esta mirada historicista acerca de la ciencia con distintas etapas o momentos por las cuales atraviesa una determinada disciplina científica. Tenemos un periodo o una etapa que llamamos de ciencia normal, en donde lo que ocurre es la hegemonía de un paradigma, de una manera de pensar el mundo, de una cosmovisión, que nos permite, en este sentido, resolver problemas a partir de esa propia perspectiva. Es muy interesante la idea de Kuhn en relación a esta cuestión. Dice que en los periodos de ciencia normal él lo asocia con la resolución de un rompecabezas. En una ciencia normal, un paradigma propone determinadas reglas y esas reglas se utilizan como para armar un rompecabezas. Entonces, la función de los científicos en los periodos de ciencia normal es resolver estos rompecabezas aplicando esas reglas. Llega un momento que aparece algo que se denomina anomalía. Estas anomalías tienen que ver con problemas que no se pueden resolver utilizando las reglas que plantea el paradigma vigente y cuando esta acumulación de anomalías se vuelve ya excesiva, lo que ocurre es que el paradigma entra en crisis, es decir, ya no puede dar respuesta o sus reglas no sirven para resolver los problemas como lo hacían anteriormente. Por lo tanto, a medida que se va incrementando la cantidad de anomalías, el paradigma entra en crisis y se produce lo que se denomina una revolución científica. Una revolución científica es una sustitución de un paradigma por otro. Kuhn también lo asocia con la idea de conversión religiosa. Dice que el advenimiento de un nuevo paradigma implica una conversión en el sentido de que el científico cambia su manera de pensar, de observar su propia cosmovisión, es decir, es diferente, por ejemplo, si nosotros lo relacionáramos con la religión, cómo lo piensa un musulmán o cómo lo piensa un evangelista a su concepción de la religiosidad, entonces son paradigmas totalmente diferentes. Esta revolución lo que implica es sustituir un paradigma por otro y cambia la manera y la forma de hacer ciencia. Otro concepto fundamental dentro de la perspectiva de Kuhn es la inconmensurabilidad de los paradigmas. Repasemos en qué consiste esta idea. Proviene justamente de la negación del término mensurabilidad. Recordemos que lo mensurable es lo que se puede medir, lo que se puede comparar, lo que se puede establecer alguna equivalencia entre una cosa y otra. Cuando Kuhn dice que los paradigmas son inconmensurables, lo que intenta contarnos es que no podríamos comparar un paradigma con otro porque son diametralmente diferentes. Es como comparar, por decirlo, peras con manzanas. Cada uno tiene una mirada, una cosmovisión que es incompatible de poder contrastarla o no, tampoco podríamos decir qué paradigma es mejor que otro, simplemente son diferentes. La manera de pensar del hombre griego en la época de Platón, ellos tenían cierta
cosmovisión que no es ni mejor ni peor que la actual, simplemente son diferentes entre sí. En este sentido viene la cuestión de la inconmensurabilidad. A su vez, se reconocen tres tipos de inconmensurabilidad. Por un lado, la perceptual, que tiene que ver con la manera de percibir los fenómenos que forman parte del mundo científico. La otra inconmensurabilidad es metodológica, en el sentido de que cada paradigma va a proponer su propia instrumental y su propia tecnología y la manera de usarlo. Y por último, la inconmensurabilidad lingüística, que tiene que ver con las palabras, los nombres, los términos que utiliza cada paradigma para poder nombrar y los sentidos que esto tiene. Vamos a ir desarrollando cada una de estas ideas. Cuando hablamos de inconmensurabilidad perceptual, nos hacemos referencia a que los actos de ver implican una puesta en juego de cuestiones y de coordenadas que no necesariamente son iguales para todos. Fijémonos en estas imágenes, él se apoya en este sentido en los señalamientos que daba una escuela psicológica que es la Gestalt, que estudia los actos de la percepción. Fijémonos, depende, por ejemplo, en la imagen del medio, si yo tomo como variable el fondo negro, va a ser una imagen la que voy a poder comprender. En cambio, si tomo en cuenta el fondo blanco, voy a encontrarme con el rostro de una mujer. Entonces, ¿qué es lo que sostiene esta idea? De que cada paradigma va a comprender o va a tener una forma de ver de acuerdo a las propias coordenadas que pone en juego. Es decir, que no se pueden ver en ninguno de estos casos. Fíjense que acá en cada una de estas imágenes tenemos dos figuras. En la primera puede ser un conejo o un pato, en la segunda un hombre que toca un saxo o una mujer, y en la tercera alguien que dice 6 o alguien que dice 9. Todo depende del punto de vista o desde el lugar en el cual uno se pueda ubicar. En este sentido, lo que podemos decir es que, por supuesto, no vamos a ver las dos figuras al mismo tiempo, sino que nuestra percepción va a poner el énfasis en una o en la otra. Y esto también tiene que ver con esta idea de los paradigmas. Cada paradigma va a ver las cosas desde un lugar determinado y ese lugar está inscrito en el marco teórico que sostiene ese propio paradigma. Veamos ahora la idea de la inconmensurabilidad metodológica o instrumental. Si bien cada paradigma plantea ciertos fenómenos y tiene sus propias herramientas, lo que vamos a ver es que dentro de cada paradigma el propio instrumental, aunque pueda continuar utilizándose, cambia el sentido y cambia la manera en la que se utiliza, o también puede aparecer un nuevo instrumental. Lo mismo pasa con los procedimientos metodológicos, es decir, los procedimientos metodológicos van a cambiar de acuerdo a cada paradigma. Si nosotros pensábamos dentro de la filosofía clásica de la ciencia, los métodos que utilizaban para contrastar las hipótesis tenían que ver con el inductivismo estrecho o con el método hipotético deductivo o con el falsacionismo. Dentro de la perspectiva kuhniana, ya estos métodos entran en cuestión y se verá qué otra forma o qué otras propuestas metodológicas se plantean al momento de poder contrastar una hipótesis. Veamos ahora el último punto, que tiene que ver con la inconmensurabilidad lingüística. Aquí Kuhn refiere de que dentro de cada paradigma nosotros utilizamos palabras, términos para nombrar las cosas, pero esas palabras o términos tienen un significado diferente dentro de cada paradigma, razón por la cual estos no pueden dialogar o interlocutar entre sí, porque pueden nombrar la misma cosa, pero aquello que nombran tiene un sentido diferente. Para ello, él da un ejemplo de dos paradigmas diferentes, el que tiene que ver con el modelo geocéntrico y el que tiene que ver con el modelo heliocéntrico, y refiere lo siguiente. En ambos paradigmas está enunciado el término planeta, pero en el caso de Copérnico, él nombra a la Tierra, pero no nombra al Sol como un planeta, y en el caso de Ptolomeo, Ptolomeo reconoce al Sol como un planeta. Entonces, ambos utilizan el mismo término, pero la asignación de sentido es diferente dentro de cada uno de los paradigmas. Esto hace que haya una interrupción dentro de la comunicación porque, como decíamos al principio,
la asignación de sentido no es la misma dentro de cada paradigma. La manera de concebir, percibir y nombrar la realidad es diferente en cada uno de ellos. Y llegamos hasta aquí con Kuhn y el giro historicista.